Reciban un cordial saludo en Cristo Jesús. Quiero desearles muchas bendiciones. Dios los bendiga, Dios los guarde, Dios los proteja de todo mal, de todo peligro, de toda perturbación. Hoy vamos a hablar de una cultura abierta al mundo. Recordemos que cuando hablábamos de la cultura migratoria, a los migrantes, a los desplazados, a las personas más débiles y vulnerables de la sociedad, es necesario 4 grandes verbos rectores: acoger, proteger, promover e integrar. Con la gracia del Espíritu de Dios vamos a acogerlos, a protegerlos, a promoverlos, a integrarlos. Todos necesitamos practicar día tras día estos grandes verbos rectores o 4 grandes acciones. Quiero compartirles un texto precisamente que habla de eso, el Salmo 146. Se trata de una fe operante. Aleluya, alaba alma mía al Señor, alabaré al Señor mientras viva, cantaré para mi Dios mientras exista. No confíen en los poderosos, en un hombre incapaz de salvar. Exhala su aliento y vuelve a la tierra. Ese día acaban sus planes. Dichoso a quien auxilia el Dios de Jacob. Su esperanza es el Señor su Dios, que hizo el cielo y la tierra, el mar y cuanto hay en ellos, que mantiene su fidelidad perpetuamente, que hace justicia a los oprimidos, da pan a los hambrientos. El Señor libera a los cautivos. El Señor da vista a los ciegos. El Señor endereza a los encorvados. El Señor ama a los honrados. El Señor protege a los emigrantes. Sustenta al huérfano y a la viuda, y anula el poder de los malvados. El Señor reina eternamente, tu Dios Sión, de edad en edad. Quienes están en situación de inferioridad por causa de otros, se sienten oprimidos, hambrientos y cautivos, o por enfermedad, ciegos, desfallecidos, o por circunstancias de la vida, emigrantes, huérfanos y viudas, se benefician de la fidelidad amorosa de Dios. Queridos hermanos, es un texto significativo para que cada uno de nosotros comprenda la importancia de acoger, proteger, promover, integrar, como dice Jesucristo, a mis hermanos menores. De eso se trata precisamente una cultura abierta al mundo, una cultura abierta a todos, que no le cierre las puertas a nadie, sobre todo a los que se encuentran en esta situación tan lamentable y que Dios mismo viene a sanar, a liberar, a transformar y a restaurar. También, queridos hermanos, yo los invito para que de ahora en adelante no hablemos de plena ciudadanía y no de minorías. Uno escucha en la televisión, en la radio, en las redes sociales que se habla de minorías. Las minorías indígenas, las minorías afrodescendientes, las minorías que se encuentran al borde del camino, las minorías que se encuentran allí en las fronteras migratorias. No volvamos a hablar de minorías, hablemos mejor de aquellas personas que gozan de plena ciudadanía o que no están gozando por ahora de esa ciudadanía plena, porque somos ciudadanos. Es decir, gozamos de derechos, de deberes, pero también desde la perspectiva bíblica gozamos de la dignidad de hijos de Dios. No importa si somos niños, jóvenes, adultos, negros, blancos, indígenas, afrodescendientes, todos gozamos de la dignidad de hijos de Dios, creados a su imagen y semejanza, y tenemos la gran responsabilidad de cuidar la tierra con un cuidado compasivo, de cuidar al otro y de cultivar la tierra. Bendito sea el Señor que nos da la gracia de gozar de plena ciudadanía y que todos vayamos encaminados precisamente a esa plena ciudadanía, ya que todos somos hijos de Dios. La llegada de personas diferentes, por ejemplo, de extranjeros, de migrantes, de cualquier hombre o mujer de cualquier raza, se convierte para los cristianos en un don. El otro es un don, el otro es un regalo maravilloso de Dios para que todos juntos crezcamos, florezcamos, fructifiquemos. De ahí la importancia de promover una cultura abierta al mundo, una cultura abierta al otro, una cultura abierta al totalmente otro, es decir, a Dios. Que no nos encerremos en nosotros mismos, no nos encerremos en nuestra propia casa, en nuestro propio barrio, en nuestra propia ciudad y en nuestra propia cultura. Podemos enriquecernos mutuamente, dialogar mutuamente y florecer mutuamente dando frutos buenos y abundantes.
Queridos hermanos, hay un riesgo, la esclerosis cultural. No se trata de hacer un revoltijo cultural, se trata sencillamente de tener identidad, sentido de pertenencia, acoger al otro, proteger al otro, promoverlo, integrarlo, de tal manera que todos nos podamos enriquecer mutuamente. Aparte de eso, el diálogo y la comunicación juega un papel determinante. Ya les había hablado del diálogo de Jesucristo con la mujer samaritana, un diálogo para la plenitud humana, un diálogo sobre la religión y el verdadero culto, un diálogo que tiene que ver con el mundo de la política y de la economía, a favor de la dignidad del hombre y de la mujer, un diálogo entre la ciencia y la tecnología, así como con la política y la economía, para que todos gocemos de derechos y cumplamos nuestras responsabilidades, abiertos al diálogo. Yo sé que hay muchas personas que no quieren dialogar, no quieren entablar una conversación por muchas razones, ya sea por odios, resentimientos o sencillamente porque no les nace, no desean. Sin embargo, la apertura universal nos invita a la comunicación, al diálogo cara a cara, a encuentros que sanen, que liberen, que transformen. No podemos cerrarnos al diálogo. Jesucristo dialogaba con sus discípulos, dialogaba con sus primeros creyentes, con las primeras comunidades. Necesitamos abrirnos al diálogo, porque no podemos cerrarnos. Y aparte de eso, podemos ver que en la actualidad hay un declive científico, un declive técnico y cultural. Cuando hablamos de un declive cultural, hace referencia a que hay pérdida de sentido de pertenencia, pérdida de arraigo cultural, pérdida de identidad por nuestra nación, por nuestra región, por nuestra ciudad, por nuestra vereda o por nuestro barrio. De tal manera que necesitamos fortalecer nuestra cultura, fortalecer nuestra ciudadanía, fortalecer la ciencia y la tecnología donde quiera que nos encontremos. Y que la ciencia y la tecnología siempre tengan en cuenta la dignidad del hombre y de la mujer. Aparte de eso, hoy más que nunca, la cultura abierta al mundo necesita de la gratuidad, que es la capacidad de hacer algunas cosas porque sí, porque me gustan, porque quiero ayudar, porque quiero sentirme importante, porque quiero también que el otro crezca, florezca y fructifique. Quiero la promoción humana integral, así nadie me lo agradezca. De hecho, Jesucristo decía: lo que hace tu mano derecha, que no lo sepa tu mano izquierda. Que el único que te agradezca sea el Padre Celestial. Gratitud. Muy importante el agradecimiento, la gratitud, la gratuidad. Por ejemplo, ya voy a cumplir 10 años de sacerdocio. Bendito sea el Señor, el próximo diciembre 2020. Ha sido para mí una experiencia maravillosa poder evangelizar, predicar la palabra y hacerlo gratuitamente, sin esperar nada a cambio. Obviamente uno necesita comer, uno necesita vestuario, necesita ornamento, necesita pagar arriendo, necesita muchas cosas, pero han sido muchas las que hemos hecho gratuitamente. Ir a una comunidad, por ejemplo, de drogodependientes, ir a una comunidad de adulto mayor, ir, por ejemplo, a grabar un video y que nadie le pague a uno. Ha sido un servicio gratuito, solamente Dios sabe. Y dice la palabra: busca el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se os dará por añadidura. Las personas dan una ofrenda porque de pronto uno va y necesita pagar transporte de ida, de regreso, y voluntariamente hacen esa ofrenda, donación, diezmo. Uno lo recibe igualmente con gratitud, con alegría, porque el Señor nos motiva a seguir predicando y evangelizando. Y dice Jesucristo: lo que has recibido gratis, darlo gratuitamente. De tal manera que esa cultura abierta al mundo también tiene que ver con la gratuidad, con la generosidad, la amabilidad, y hacemos cosas porque nos gustan, nos nacen, porque son importantes para nosotros. Al hablar de una cultura abierta al mundo, tenemos en cuenta dos aspectos: lo local y lo global, localidad y globalización. Son dos cosas importantes. Respecto a lo local, tiene que ver con la identidad, con el arraigo cultural, con el sentido de pertenencia, con el afianzamiento en valores culturales, con el cuidado de nuestra casa común, con la propiedad privada, que todo mundo tenemos derecho a tener nuestro territorio para vivir en él, con nuestra familia, para cuidarlo y para trabajarlo. También necesitamos, desde el punto de vista de la localidad, ampliar la mirada, ir más allá.
quiero compartir un texto que me llama la atención al respecto. Es el Salmo 80. Busquémoslo en la Sagrada Escritura, y este salmo precisamente nos habla del arraigo cultural, del sentido de pertenencia, y nos dice algo muy importante a partir del versículo 9. Nos habla de la viña del Señor. Arrancaste una vid de Egipto, expulsaste pueblos y la plantaste, desalojaste a sus predecesores y echó raíces hasta llenar el país. Las montañas se cubrieron con su sombra y con sus pámpanos los cedros altísimos. Extendiste sus sarmientos hasta el mar y sus brotes hasta el río grande. Mientras tanto nos dice la palabra de ser arrancados. Arrancaste una vid, que esa vid echó raíces allí en el propio territorio. Habla de predecesores, de plantarla, de coger raíces. Y luego dice la palabra: ¿por qué abriste brecha en su cerca para que la vendimien los viandantes, la asolen los jabalíes y la destrocen las alamañas del campo? Las brechas, las aberturas, sentirse asolado, sentirse que uno retrocede. Luego dice el orante: Dios Todopoderoso, vuélvete, mira desde el cielo, fíjate, e inspecciona esta viña, cuida lo que tu diestra trasplantó, el escueje que hiciste vigoroso, como a la maleza le prendieron fuego, perezcan como un bramido tuyo. Que tu mano proteja a tu pueblo, a tu elegido, al hombre que hiciste vigoroso, y nunca nos alejaremos de ti. Danos vida e invocaremos tu nombre. Que el pueblo tenga vida, vida plena, vida en abundancia, que la deidad de vida. Por eso repetimos: oh Dios, vuélvete a nosotros, ilumina tu rostro y nos salvaremos. Digámoslo con alegría: oh Dios Todopoderoso, vuélvete a nosotros, ilumina tu rostro y nos salvaremos. Una vez más: Señor Dios Todopoderoso, vuélvete a nosotros, ilumina tu rostro y nos salvaremos. Dios protege a la ciudad, protege al pueblo, a su viña. La imagen de la viña es muy importante porque Dios la cuida, la protege. La viña tiene sentido de pertenencia, arraigo cultural, tiene identidad. Sin embargo, hay brechas, hay aperturas, hay jabalíes que se la quieren comer, que le quieren hacer daño. Hay forasteros que quieren igualmente hacerle daño. Aquí lo más importante del Salmo 80, a partir de este versículo 9, es precisamente echar raíces, es crecer, florecer, fructificar, saber que Dios nos protege, nos defiende, que somos vigorosos y que Dios nos da vida, que le pedimos a Dios que no haya brechas, que no haya aperturas y que el Señor se fije en nosotros, protegiéndonos de toda perturbación. Este Salmo 80 es para animar precisamente la localidad. Miremos allí donde vivimos, nuestro cuarto, nuestra casa, nuestro barrio, nuestra ciudad. Miremos esa región donde vivimos en Colombia. Aparte de Colombia, miremos más allá, Latinoamérica, los países cercanos. Es decir, a nivel de la localidad, que en nuestra localidad haya armonía con nosotros mismos, con Dios, con la creación, con los demás, que haya color, que haya alegría, paz, fortaleza, que Dios nos bendiga, de tal manera que la juventud en la actualidad tenga ese arraigo, ese sentido de pertenencia, ese amor propio, amor por su país, amor patriótico. Lamentablemente solamente nos sentimos colombianos cuando juega Colombia. Y si juega la selección Colombia y gana, nos sentimos orgullosos. Si pierde, nos sentimos tristes, agachamos la cabeza. Pero no solamente somos colombianos cuando juega Colombia, o no somos argentinos cuando juega la selección argentina. Sentimos arraigo cultural y sentido de pertenencia por Colombia, Latinoamérica, todos los días, a toda hora, en todo tiempo, no solamente cuando hay un partido de fútbol. Aparte de eso, no solamente miramos lo local, vamos a lo global. Es decir, damos un salto a la universalidad, porque nuestra cultura es abierta. Cuando se abre al otro hay alegría y hay paz. Cuando hablamos de globalización, es decir, de lo global, no hablamos del imperio de lo homogéneo, no hablamos de uniformidad. Hablamos, queridos hermanos, sencillamente de unos valores universales como la justicia y la paz, el amor y la verdad que cultivamos día tras día.
Hablamos de una sana apertura a los demás, al otro, una apertura que sane, que libere, que socialice, que comparta, que dialogue. Los otros siempre serán necesarios, no a un individualismo. Es necesaria la inclusión. La universalidad no diluye las particularidades. Hay una integración universal. Y una vez más los 4 verbos: acoger al otro, proteger al otro, promover al otro, integrar al otro, al de la otra cultura. No estamos hablando de globalización, como les hablé en uno de los videos anteriores, que esa globalización destruye los valores, el sentido de pertenencia. Sencillamente estamos hablando de esa sana apertura, de esos valores universales que son muy importantes, de esos objetivos comunes que necesitamos desarrollar. También hablamos de la universalidad de la salvación, y por eso quiero compartirles el Salmo 117, que nos habla precisamente que Dios nos salvó a todos, no a unos pocos. Dios salvó a todas las razas, no solamente a los judíos. Dios nos salvó a todos, integra a todos. Aquí todas las religiones están unidas y son salvadas por Dios. Todos los partidos políticos son bendecidos y el Espíritu Santo también los suscita. Todas las comunidades cristianas el Espíritu Santo las suscita para que todos busquemos la unidad, la integración, la acogida. Ninguna comunidad cristiana es más importante que otras. Todas somos iguales y valiosas a los ojos de Dios. Por eso el Salmo 17 nos habla de la alabanza de la creación al Todopoderoso y de esta universalidad. Alaben al Señor todas las naciones, aclámenlo todos los pueblos, pues grande es su amor con nosotros. La fidelidad del Señor es eterna. Aleluya, aleluya. Aquí habla de totalidad, de todas las naciones, de todos los pueblos, del amor para con todos, no para con unos pocos, y de la fidelidad de Dios para con todos. Dios es fiel y nos invita a la fidelidad, a permanecer fieles a ciertos valores universales, permanecer fieles a cierto deseo de justicia y de paz, de amor y de verdad universal. Queridos hermanos, este texto es muy significativo. Es un himno de alabanza a Dios. La motivación es nacional y la invitación es universal. Es decir, de la localización a esa motivación universal o global. Pablo más adelante en el Nuevo Testamento lo cita, Romanos 15:11, refiriéndose al alcance universal del Evangelio. Podemos orar con este salmo teniendo en el corazón la causa ecuménica, es decir, que haya un diálogo entre las iglesias cristianas y también una causa de diálogo interreligioso, cristianismo, judaísmo e islamismo en diálogo para la paz, la defensa de los derechos y el rescate de la dignidad del hombre y de la mujer. Yo los invito, queridos hermanos, para que vayamos siempre precisamente de lo local a lo global y también de lo global que pasemos a lo local. Siempre hay ahí como un lazo maravilloso que debemos cultivar. Pero recordemos, no se trata de la globalización económica y de lo que ya les mencioné en uno de los videos anteriores. Cultura y globalización. Pues bien, queridos hermanos, que viva la integración, que viva la unidad, que viva la inclusión, que todos podamos tener universalmente la acogida, la protección, la promoción, la integración del hermano solo y desamparado. Aparte de eso, queridos hermanos, quiero que tengamos en cuenta la liberación de los cautivos, ya sea a nivel local o a nivel global. Hay personas tristes, solas, desamparadas, que no se les cuida sus derechos. Y la palabra nos habla precisamente de esa liberación integral de todos los cautivos. El Salmo 68 precisamente nos habla de ese tema. Quiero que compartamos ese tema tan importante en la actualidad. Salmo 68. Dice así la palabra de Dios. Vamos a celebrar nuestra libertad. Para ser libre nos libertó nuestro Señor Jesús. Es una libertad local, pero que trasciende a lo global. Es una liberación global, pero que llega a lo local. Dice así la palabra del Señor, para que nos sintamos alegres, contentos, renovados, restaurados y exorcicemos el miedo, la tristeza y la esclavitud. Se levanta Dios e dispersan sus enemigos. Huyen de su presencia quienes lo odian. Como se disipa el humo, lo disipas. Como se derrite la cera ante el fuego, así perecen los malvados ante Dios. En cambio, los justos se alegran, se alborozan en la presencia de Dios y festejan de alegría. Aquí la palabra nos habla de exorcismos, de enemigos, de odio, de discordia, de disputa, de violencia, que Dios los exorciza y los expulsa de la comunidad
local, regional y global, para que estemos alegres, contentos, felices y motivados día tras día. Queridos hermanos, dice el texto: canten a Dios, toquen en su honor, ensalcen al jinete de las nubes. Su nombre es el Señor, salten de gozo ante Él. Y luego nos dice la palabra precisamente de los cautivos, de las personas que se sienten menos que los demás y de las personas que son rechazadas, excluidas, marginadas. Padre de huérfanos, protector de viudas, ese es Dios desde su santa morada. Dios da un hogar a los que están solos. Que el Señor bendiga en este momento a los que se sienten solos y a los que no tienen vivienda. Dios les conceda un hogar y también les conceda una casa o un territorio para vivir, para cuidar y para cultivar. Dios libera de la prisión a los cautivos, mas los rebeldes se quedan en el yermo. Que Dios bendiga a los que están esclavizados por cualquier clase de esclavitud ideológica o política. Que Dios bendiga a los que se sienten solos, tristes, desanimados, preocupados, porque Dios libera a los cautivos. Dice la palabra: oh Dios, cuando salías al frente de tu pueblo, cuando avanzabas por el desierto, la tierra tembló, los cielos se licuaron ante Dios, el Dios del Sinaí, ante Dios, el Dios de Israel. Aquí la palabra nos habla precisamente de Dios como caballero, de Dios que está cabalgando por las montañas, el jinete de las nubes, es decir, un Dios que libera, que sana, que transforma, y pasamos de una conciencia de esclavos a una conciencia liberadora y libre. Para ser libres nos libertó nuestro Señor Jesús. Hoy pedimos liberación para los colombianos y los latinoamericanos, liberación para los indígenas afrodescendientes, liberación para los que están en las periferias urbanas, habitantes de calle, liberación para los drogodependientes y los que están enfermos, ya sea físicamente, mentalmente, socialmente o espiritualmente. Promovemos una salud integral. En YouTube, Padre Andrés Olaya, hablo precisamente de salud con enfoque bíblico, social y educativo. Bendito sea el Señor, el jinete de las nubes, que nos libera, que exorciza toda tiniebla, toda sombra de muerte, nos trae luz, nos trae prosperidad, nos trae abundancia. Ahora bien, queridos hermanos, en la actualidad, ya sea en el poder ejecutivo, legislativo, judicial, ya sea el populismo, ya sea el neoliberalismo, ya sea liberales, conservadores o de cualquier otro movimiento o partido político, siempre va a haber el desprecio a los débiles. Y ese desprecio a los débiles puede esconderse en formas populistas o en formas liberales. En ambos casos es difícil un mundo abierto que tenga lugar para todos, que incorpore a todos y respete a las culturas. Estamos diciendo sí a una cultura abierta al mundo, y ya sean partidos políticos populistas o partidos políticos liberalistas o neoliberales, siempre va a haber en ambos casos ese difícil mundo abierto, la fraternidad y el amor universal. Queridos hermanos, necesitamos promover ese respeto a las culturas y esos partidos políticos que incorporen a todos, sobre todo a los débiles. No más desprecio a los débiles en ningún movimiento político. No más desprecio a los débiles en algunos movimientos económicos. Que política, economía, ciencia y tecnología respete al débil, al hermano solo y desamparado, a los que Jesucristo llamaba mis hermanos menores. Aparte de eso, respecto a los movimientos populistas, ser parte de un pueblo es formar parte de una identidad común. Habla de lazos culturales, habla de lazos sociales. Eso es un proceso lento. Se trata de la cultura del pueblo. Sin embargo, hoy en día hay inmediatismo, inequidad, asistencialismo. Lo más importante en este caso es el trabajo. Queridos hermanos, los populistas hacen referencia al asistencialismo, regalan mercados, pero no se trata de un mercado, se trata mejor de dar un trabajo. No se trata, queridos hermanos, como les he dicho, de ayudar a que alguien pase un río, sino de construir un puente. No se trata de que a alguien se le regale por un momentico internet, sino que todo el mundo tenga acceso a las tecnologías, a internet, sobre todo los estudiantes de las veredas, y que esto sea de manera gratuita y el pueblo o el país o los gobernantes colaboren para que eso se haga realidad.
Entonces le decimos no al populismo que genera inmediatismo, inequidad, asistencialismo. Lo más importante aquí desde el punto de vista de las políticas populistas es el trabajo. Les comparto el Salmo 128 que nos habla precisamente del trabajo y de la familia. Cuando los miembros de una familia tienen trabajo, hay salud, bienestar, prosperidad, abundancia. Pedimos que se abran nuevas fuentes de trabajo y eso es lo que ha de hacer los partidos políticos populistas. Dice así la palabra del Señor. Dichoso el que respeta al Señor y sigue sus caminos, comerá del trabajo de tus manos. Dichoso tú que te irá bien, tu mujer como vid fecunda en la intimidad de tu casa, tus hijos como brotes de olivo en torno a tu mesa. Bendito sea el Señor por la familia, bendito sea el Señor por nuestras esposas, nuestros hijos, bendito sea el Señor por nuestros padres de familia, bendito sea el Señor por nuestras familias. Dios quiere que en cada familia haya trabajo, bendito sea el Señor, que hay más igualdad en la actualidad, pero que haya igualdad de verdad en el mundo de la mujer, porque también están trabajando, pero no se les respeta su salario y no se les paga como merecen. Hoy más que nunca necesitamos inclusión del hombre, de la mujer, y no solamente de los jóvenes, también del adulto y del adulto mayor, porque al adulto y adulto mayor no se le da un trabajo. Muchas personas sufren porque no tienen un trabajo y no tienen el pan de cada día, no ganan el salario mínimo legal vigente, ganan mucho menos. Y sin embargo tienen que pagar arriendo, luz, alimentación. Sin embargo tienen que comer, vestir. Aparte de eso, queridos hermanos, dice la palabra, comerás del trabajo de tus manos, serás dichoso, le irá bien. Hoy oro por ti y digo que Dios haga prósperas las obras de tus manos, que todo lo que emprendas tenga buen fin y que Dios bendiga tu relación conyugal, tu relación maternal o paternal, tu relación filial, es decir, para con tus padres, tu relación fraternal con tus hermanos. Que Dios bendiga esas relaciones o esos vínculos en la familia. Incluso vayamos más allá y bendiga nuestra relación con nuestros amigos, con nuestros vecinos, con todos los hombres y mujeres de nuestro país. Que Dios nos bendiga, queridos hermanos, con un trabajo para todos. Aparte de eso, queridos hermanos, desde el punto de vista del liberalismo, ser parte de un... Busca el liberalismo son sus propios intereses. Ser parte de un pueblo para el liberalismo es buscar los propios intereses y dejar los intereses pequeños a un lado. Aquí el gran error es precisamente no buscar el bien común, sino el bien personal, el bien de una empresa, el bien de una sola familia. El liberalismo sencillamente es eso y por eso necesitamos evitar la polarización. Precisamente los partidos o las tendencias liberales buscan el interés personal, buscan la polarización, no tienen una narrativa común sino su propia narrativa porque no dialogan, no socializan con los demás. Persisten en fomentar una cultura individualista y dejan a un lado el espíritu comunitario. Se vive el paradigma tecnocrático donde lo que vale aquí es la tecnología, vale aquí es el internet. Y entonces aquella persona que no tiene internet, que no tiene un celular, que no tiene una tablet, se siente marginada a un lado y se endeudan para tener un celular. Incluso buscan robar celulares. Este paradigma tecnocrático puede generar muchos males. Hay una concupiscencia donde lo que vale es mi egoísmo, mi interés personal, familiar y empresarial y dejamos a un lado al otro. Dejamos a un lado a la otra familia, al otro país, al otro municipio, al otro. Ignora la fragilidad humana, estas tendencias del liberalismo y neoliberales. Ignoramos que vamos a morir tarde o temprano, ignoramos nuestra fragilidad, nos podemos enfermar, puede llegar una pandemia y arrojar o arrasar con muchas personas que mueren. Puede incluso ignorar la fragilidad humana y saber que puede haber un desbordamiento, puede haber el crecimiento de un río, puede acabar con personas que habitan cerca a los ríos, puede haber un temblor, puede haber algo negativo desde el punto de vista ambiental, como un tsunami o cosas como por el estilo. Todo eso hace parte de la fragilidad humana y de la fragilidad ambiental. Estas tendencias políticas liberalistas no tienen en cuenta esa realidad y por eso no se preocupan por la salud integral, no se preocupan por la alimentación integral, no se preocupan por el trabajo para todos. Se centra única y exclusivamente en el mercado donde el hombre y la mujer cumplen un solo rol:
que consuman, que compren. Y por eso muchas veces se adelanta la Navidad para que compren. Muchas veces se adelantan las primas para que compren. Y entonces las personas piensan que es lo más normal. Y piensan que solamente son libres si tienen la supuesta libertad de comprar y de consumir. Se sienten esclavas si no tienen plata para comprar, para consumir. El neoliberalismo